Bienvenidos a Que Ver Hoy, el canal donde nosotros vemos todo para que tú elijas lo mejor. 15 series nuevas que van a dominar las plataformas en 2026, las más esperadas, las más famosas y las que más conversación van a generar en todos lados. Hay un número 1 que llegó sin que nadie lo esperara y que ya no se puede ignorar. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Vamos al top. Número 15. The Miniature Wife. Manuel Mireles estaba completamente exasperado con su esposa y en un momento de absoluta falta de juicio decidió usar una pistola experimental para reducirla literalmente al tamaño de una muñeca. La solución a sus problemas de pareja resultó ser el peor error de su vida, porque su esposa en miniatura tiene ahora todo el tiempo del mundo para analizar todo lo que está mal en el matrimonio, para organizarse con precisión quirúrgica y para ejecutar un plan de venganza que ningún hombre de su estatura podría haber anticipado. Elizabeth Banks y Matthew Macfadyen protagonizan esta adaptación de la novela de Manuel González que mezcla la comedia negra con la fantasía de una manera que el formato de serie permite desarrollar con más matices de los que el material original podía explorar en papel. La dinámica de poder invertida entre dos personas que supuestamente se aman es el motor cómico de una historia que dice cosas bastante incómodas sobre las relaciones de pareja disfrazándolas de absurdo científico. El tamaño del problema no cambió cuando ella se hizo pequeña. Solo cambió quién tiene la perspectiva correcta para verlo completo. Número 14. The Burbs. Hay algo definitivamente extraño pasando con los vecinos de al lado. Puede que sea paranoia del suburbio. Puede que sea el aburrimiento de una vida completamente predecible y ordenada, que busca cualquier excusa para volverse interesante, o puede que los vecinos realmente escondan algo que nadie en la calle debería descubrir. La adaptación televisiva de la comedia de culto de 1989 trae el concepto a la era del streaming, con la energía específica de una historia que funciona mejor cuando el humor y el horror genuino operan exactamente en el mismo espacio, sin que ninguno cancele al otro. Lo que hace grande a la historia original no es el misterio de los vecinos, sino la psicología del vecino que los observa. Un hombre tan aburrido de su propia vida que la obsesión parece preferible a la normalidad. La serie tiene el tiempo suficiente para construir esa psicología con la profundidad que el formato permite, y para llevar el concepto hasta sus consecuencias más oscuras, sin traicionar el humor que lo define. Si comprometerse con sus instintos más perturbadores es una televisión que se disfruta con la misma incomodidad que hace que el suburbio sea tan fascinante y tan inquietante. Número 13. Lucky. Una estafadora que lleva años operando con una precisión que ningún sistema ha podido atrapar, tiene un plan perfecto, un golpe millonario limpio y un avión que la saca de todo antes de que nadie sepa lo que pasó. El plan sale mal de las peores maneras posibles, y cuando sube al avión de escape, descubre que el hombre sentado exactamente a su lado es el jefe criminal que lleva semanas buscándola. Sin salida, sin ayuda disponible. Atrapada en el espacio más pequeño y más público posible con su peor enemigo, sonriéndole desde el asiento de al lado. Lo que sigue es un duelo de inteligencia e improvisación donde el único recurso disponible es ser más rápida y más astuta que alguien que lleva muchos años siendo exactamente eso. La serie tiene la energía del mejor thriller de situación. Ese formato donde la ingenuidad importa más que la fuerza y donde la protagonista tiene que ganar con lo que tiene dentro de un espacio que no permite errores. 8 episodios disponibles completos desde el estreno el 15 de julio en Apple TV+. El tipo de serie que enganchas un martes por la noche y terminas antes del viernes. Número 12. Spider-Noir. Nueva York. Años 30. El barrio empapado de lluvia, la corrupción instalada en cada esquina y Ben Reilly, el araña, que lleva tiempo intentando que esa parte de su historia quede definitivamente cerrada. El problema es que las calles no le dejan esa opción, y un nuevo caso lo encuentra sin que él lo haya buscado, arrastrándolo de vuelta al único rol que sabe desempeñar, aunque haya decidido que ya no quiere hacerlo. Nicolas Cage construye un personaje que lleva el peso del tiempo encima de una manera muy específica.
Alguien que conoce demasiado bien el costo de lo que hace y que lo hace de todas formas. La serie se lanzó en 2 versiones simultáneas. En blanco y negro para la experiencia noir clásica más completa y en color para quienes prefieren la estética contemporánea. Esa decisión dice todo sobre el nivel de compromiso artístico del proyecto. Es cine de superhéroes con alma de detective de novela negra y sin ninguna concesión al espectáculo masivo convencional. 8 episodios que hacen exactamente lo que prometen desde el título, y que prueban que el universo de Marvel tiene muchas más formas posibles de existir en pantalla de las que la mayoría de las producciones se ha atrevido a explorar. Número 11. Lanterns. El novato Jon Stewart recibe su linterna verde y es asignado al veterano Hal Jordan, el linterna más famoso y el menos interesado en tener compañía. Juntos, investigan un asesinato brutal en el corazón de Estados Unidos que tiene todos los atributos de un crimen ordinario, hasta que los lleva al borde de una conspiración de escala cósmica que amenaza con destruir todo lo que los dos guardianes están juramentados a proteger. James Gunn describió esta serie como algo parecido a True Detective con linternas verdes. Y esa descripción de 2 palabras explica perfectamente por qué la expectativa que generó fue tan alta desde el anuncio. Kyle Chandler como Hal Jordan y Aaron Pierre como Jon Stewart forman el dúo con la química y el contraste correctos para un thriller que apuesta por la investigación de crimen de alta tensión antes que por el espectáculo de efectos masivos. Es la apuesta más importante del nuevo universo DC de Gunn en televisión y la que tiene el potencial de demostrar que el género de superhéroes puede funcionar con la misma seriedad narrativa que los mejores thrillers de HBO. Si la ejecución está a la altura del concepto, puede redefinir lo que se espera del género en el streaming. Número 10. Scarpetta. La doctora Kay Scarpetta es la mejor patóloga forense del país en términos de capacidad técnica y la más inconveniente en términos de lo que encuentra cuando el sistema preferiría que mirara hacia otro lado. Su trabajo es descubrir la verdad que la evidencia esconde, aunque esa verdad comprometa a personas que tienen todos los recursos necesarios para silenciarla. Nicole Kidman lleva la adaptación de la saga más vendida de Patricia Cornwell con la intensidad y la precisión que el personaje requiere, construyendo una forense que no busca protagonismo sino simplemente el resultado correcto, que en su caso siempre es la verdad sin importar las consecuencias. Prime Video apostó fuerte con la producción, y el resultado es exactamente la adaptación televisiva que los fans de los libros llevaban décadas esperando, con el presupuesto correcto para hacer justicia a los mundos que Cornwell construyó en más de 25 novelas. El personaje de Scarpetta es uno de los más complejos y más ricos de toda la literatura de crimen contemporánea. Ver ese nivel de complejidad en pantalla con Kidman en el papel central es uno de los eventos de casting más acertados del año. Número 9. Wednesday Season 2. La joven Addams no cambió. El mundo que la rodea tampoco está preparado para eso. Y esa combinación sigue siendo exactamente lo que la hace tan irresistible de ver. La segunda temporada amplía el universo más allá de la Academia Nevermore y enfrenta al personaje con amenazas que escalan en escala y en oscuridad. Jenna Ortega sigue siendo el corazón absoluto de una serie que sin ella sería completamente diferente. Y que con ella generó el récord de visualizaciones más alto de la historia de Netflix en su primera semana de estreno. El nuevo misterio central tiene más capas que el de la primera temporada, y la relación del personaje con las personas que la rodean evoluciona de maneras que el guión original no hubiera podido anticipar. El tono sigue siendo el mismo, la música sigue siendo perfecta para cada escena, y la ruptura de la cuarta pared que hace al personaje tan específico se mantiene completamente intacta. Para una de las series más vistas en toda la historia de la plataforma, la segunda temporada tenía la presión de justificar una expectativa enorme, y todo indica que lo hace con la personalidad y la ferocidad que el personaje siempre tuvo. Número 8. Stranger Things Season 5. El cierre definitivo de la serie que redefinió el streaming y que convirtió la nostalgia ochentosa en algo mucho más complejo.
y más emocional de lo que cualquier descripción superficial puede capturar. Hawkins, Indiana, enfrenta por última vez a todo lo que ha estado creciendo bajo la superficie durante 4 temporadas y el grupo de personajes que el público vio crecer desde la infancia llega a un punto de no retorno que los hermanos Duffer prometieron, que honrará todo lo construido sin atajos ni concesiones. Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink tienen aquí la despedida que merecen los personajes con los que una generación entera creció simultáneamente. El mal de la temporada es la convergencia de todo lo que Hawkins acumuló durante 5 años de eventos imposibles. Y la escala de la batalla final supera en ambición a cualquier temporada anterior. Series que duran casi una década y mantienen su nivel durante todo el recorrido son extremadamente raras. Stranger Things es una de ellas, y su final en Netflix es uno de los eventos televisivos más anticipados del año. Número 7. Gone. Cuando una mujer desaparece de repente, las sospechas apuntan de inmediato hacia su esposo, el respetado director de una escuela local. Una detective experimenta asignada al caso lleva la investigación hacia un territorio donde cada versión de los hechos contradice a la anterior y donde la persona que parece más obvia como sospechoso tiene exactamente el tipo de historia que hace que lo obvio sea casi imposible de confirmar. El thriller de desaparición, con el cónyuge como principal sospechoso, es uno de los géneros más ejecutados en el streaming de los últimos años. Y lo que lo distingue cuando funciona no es la premisa, sino la profundidad de los dos personajes centrales. Si la detective es tan interesante como el caso que investiga, y si el esposo tiene suficiente ambigüedad moral para que nadie esté completamente seguro de nada durante varios episodios, la serie tiene exactamente el material para ser un maratón inevitable desde el primer episodio. Netflix sabe construir este tipo de thriller mejor que casi nadie en el negocio cuando el guión es bueno. Gone tiene el concepto y la promesa de ejecución para ser uno de los mejores del año en el catálogo de la plataforma. Número 6. The Madison. Después de una tragedia que destruye el equilibrio de todo lo que conocían, una familia adinerada de Nueva York abandona la ciudad y se retira al silencio y la amplitud de Montana intentando sanar lo que el duelo está haciendo a cada uno de ellos de maneras distintas e igualmente devastadoras. Lo que el campo no les da es la distancia emocional que esperaban encontrar ahí, porque las conversaciones que habían evitado durante meses en la ciudad tienen que ocurrir de todas formas, cuando no hay nada más que hacer que estar juntos. El drama familiar de duelo en espacios remotos es un género que el cine independiente domina mucho mejor que la televisión, y The Madison apuesta por la escritura de personajes con la precisión y la honestidad que ese tipo de historia requiere para no caer en el melodrama fácil que el género puede producir cuando la emoción se manipula en lugar de construirse desde adentro. El paisaje de Montana, la fotografía y la paciencia del ritmo son los elementos visuales que la serie usa para sostener emocionalmente lo que los diálogos solos no podrían cargar, sin derrumbarse bajo el peso de todo lo que esos personajes tienen que procesar. Número 5. Squid Game Season 3. Seong Ji-hoon llegó hasta aquí con todo lo que sobrevivir al juego le costó, y ahora tiene que decidir qué hace con eso. La tercera temporada cierra la historia del personaje y del universo construido durante 2 temporadas de la producción no anglófona más vista en la historia del streaming global. El juego del calamar superó todos los récords imaginables de Netflix en 2021 y convirtió a Corea del Sur en el referente de la ciencia ficción y el thriller de supervivencia internacional de manera definitiva. Dong-hyuk Hwang cierra su trilogía con la temporada que tiene que responder todas las preguntas abiertas y hacer que el arco completo de Ji-hoon desde el primer episodio hasta el último tenga el sentido y el peso que todo lo que ocurrió en el camino merece. La crítica social al sistema económico que genera los juegos, la desesperación que hace que alguien acepte jugar y la humanidad que sobrevive dentro de ese contexto son los temas que la franquicia no abandonó nunca y que esta temporada final tiene la responsabilidad de cerrar con la honestidad definió a las 2 anteriores. El final más esperado de Netflix en 2026. Número 4. Young Sherlock. Un Sherlock Holmes joven,
y en desgracia se encuentra acusado de un asesinato que no cometió, y la única manera de salvar su futuro, antes de que desaparezca para siempre, es hacer exactamente lo único que sabe hacer bien: investigar. El caso lo arrastra hacia una conspiración que se extiende mucho más allá de lo que cualquiera en su posición podría haber anticipado, y que definirá al hombre en que eventualmente se convertirá. Lo que distingue esta propuesta del catálogo interminable de versiones del personaje más adaptado de la historia de la literatura es que se permite mostrar a un Holmes que todavía puede equivocarse, que es vulnerable de maneras que el detective adulto nunca mostrará, y que está construyendo su método en tiempo real bajo una presión que ningún libro de texto podría haber preparado. Eso le da al personaje una humanidad y una urgencia que las versiones del Holmes ya formado raramente permiten. Un detective de origen es siempre más interesante narrativamente que un detective ya perfeccionado, porque cada decisión tiene la posibilidad de ir en cualquier dirección. La serie disponible en Netflix para todos los que quieran conocer al detective más famoso antes de que se volviera infalible. Número 3. Wonder Man. Simon Williams lleva toda la vida intentando construir una carrera como actor sin ningún éxito que justifique el esfuerzo. Lo que no sabe es que también posee poderes sobrehumanos que ignoró sistemáticamente, porque la actuación siempre fue su única prioridad y la única parte de su identidad que quería desarrollar. Cuando un agente del gobierno ve en esa combinación una oportunidad que ningún superhéroe con entrenamiento formal podría aprovechar, Simon se convierte en el compañero más improbable del espionaje con poderes que el universo cinematográfico de Marvel ha intentado hasta ahora. Ben Kingsley regresa al universo en un papel que el tráiler sugiere completamente diferente a todo lo que ha hecho antes dentro de la franquicia. La serie fue dirigida por Destin Daniel Cretton, que demostró con Shang-Chi que puede equilibrar el humor y la emoción genuina sin que ninguno sacrifique al otro. El humor de una persona, descubriendo tardíamente que tiene poderes y sin saber exactamente qué hacer con ellos, es exactamente el tipo de comedia que el universo ha producido bien cuando tiene el guión correcto. De las series de Marvel más prometedoras en años. Número 2. Star Trek Starfleet Academy. La Academia de la Flota Estelar existe en la mitología de Star Trek desde la primera serie, mencionada como el lugar donde todo empezó para cada personaje que alguna vez usó el uniforme, pero nunca había sido el escenario central de una producción propia en toda la historia de la franquicia. Eso cambia aquí, con una serie que pone el foco en la generación de cadetes que se está entrenando para convertirse en los oficiales que explorarán la galaxia en nombre de la Federación Unida de Planetas. La historia que rodea a su formación no es solo competencia académica, sino una amenaza real que podría acabar con la academia y con el futuro, que representa antes de que ninguno de ellos tenga la oportunidad de demostrarlo. Star Trek tiene 60 años de historia, contando el universo desde la perspectiva de los que ya se formaron. Ver el proceso de formación con el tiempo y el espacio para explorarlo completamente abre posibilidades narrativas que el formato de serie dramática de viaje espacial nunca pudo intentar. La franquicia más longeva de la ciencia ficción televisiva americana entra a su periodo más accesible para nuevos espectadores. Número 1. Monarch Legacy of Monsters Season 2. La verdad sobre los titanes cambió todo lo que la humanidad creía saber sobre su planeta y sobre su lugar real dentro de él. Una familia sigue desenterrando los secretos archivados durante décadas por Monarch, la organización clandestina que rastreó y ocultó la existencia de los monstruos, mientras el resto del mundo vivía en la comodidad de no saber lo que habitaba las profundidades de la Tierra y los océanos. La segunda temporada tiene que demostrar que el universo Monsterverse tiene la profundidad para sostenerse en formato de serie de drama largo, con el mismo rigor narrativo que la primera entrega logró de maneras que prácticamente nadie anticipó. Kurt Russell y Wyatt Russell en el mismo proyecto, compartiendo la pantalla en dos épocas distintas, fue una de las decisiones de casting más inteligentes de la televisión reciente, y los dos regresan para una segunda temporada que promete ampliar la mitología de los titanes hacia territorios que la primera apenas esbozó. El número 1. ¿Por qué es la serie de este universo
que logró hacer algo que 22 películas de Marvel tardaron años en aprender: importarte genuinamente antes de que aparezca el primer monstruo. Y eso fue todo por hoy. Cuéntame en los comentarios cuál te gustó más, cuáles ya viste y cuál vas a ver después de este video. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Nosotros vemos todo para que tú elijas lo mejor. Hasta el siguiente video.